Gloria a Dios. Santo eres, Padre. Mi alma te alaba, mi alma te adora, Señor. Alabamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti. Bueno, vámonos a la palabra. Les invito a que se pongan de pie y vamos al libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 16, 25 y 26. Le damos la bienvenida a todos los que nos siguen en la web. Somos la Iglesia La Misericordia de Dios es Infinita. Gracias por mantenerse con nosotros en comunicación, por escuchar esta palabra bella, que es la palabra del Señor, palabra de vida. Estamos trabajando con los atributos. En la semana anterior ya yo les externé lo que el Espíritu Santo me dio para el siguiente estudio. Sin embargo, en el transcurso de la semana en que estamos escudriñando las Escrituras, Él me dio uno más de sus atributos y ya terminamos. Es que en realidad los atributos del Señor son grandes, son inmensos, son muchos, pero hemos abarcado la gran mayoría de ellos. Y el día de hoy vamos a ver la inmensidad de Dios. Entonces les he invitado a que abran su libro en el libro de Mateo 16, versículo 25 y 26. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pura palabra. Inclinen su rostro ahí donde están. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Oh poderoso Padre Celestial, porque nos permite, Señor, un día más, Señor, para escuchar, Señor, tu palabra. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú ministrando, Señor, en este lugar con tu Espíritu, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que yo solamente sea un vaso de honra para ti, Padre, que tu nombre sea glorificado, Padre. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, obrando, Padre, guiando, Señor. Te damos gracias por tu Hijo amado, Señor. Oh, mi Cristo de la gloria, gracias por tu sangre preciosa que vertiste en esa cruz y a través de la cual somos redimidos, a través de la gracia del Señor. Oh, poderoso Padre Celestial, también te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos sustenta, que nos guía, que nos fortalece cada día. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Como les dije anteriormente, hoy vamos a ver la inmensidad de Dios, el atributo de Dios, su inmensidad. Hemos estado estudiando los atributos de Dios y hoy vamos a concluir hablando la inmensidad de Dios. Probablemente el mayor peligro al estudiar los atributos de Dios es la posibilidad de llegar a pensar, al menos de modo subconsciente, que podemos entender completamente a Dios a través de estos estudios que hemos estado tomando. Pero escuchen, esto es un error conceptual. O sea, se puede llegar a creer con fe nominal, y la fe nominal es la que acepta lo que se ha dicho y puede citar texto tras texto para probarlo. Esa es la fe nominal. Dios es inmenso, es infinito, y nunca podemos llegar al fin de nuestro conocimiento de Él. Imposible. Como cristianos que somos, sabemos la importancia de escudriñar las Escrituras. Jesús mismo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras,
os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El cristiano verdadero vive una fe real, ya no nominal, sino una fe real. Y esta es la fe que depende del carácter de Dios. El hombre que tiene fe real, en vez de fe nominal, ha encontrado una respuesta correcta a la pregunta: ¿cómo es Dios en su inmensidad? No existe pregunta más importante. Y el hombre de fe verdadera encuentra una respuesta a esa pregunta por revelación e iluminación. Las dificultades con la iglesia de hoy, incluso la iglesia que cree en la Biblia, es que nos hemos detenido y solamente se llega a la revelación. Pero la revelación no es suficiente, se requiere de la iluminación. La revelación, que es la palabra escrita de Dios, debe ser suplementada por la iluminación de la palabra, por el Espíritu Santo. La revelación dada es un medio para un fin, y Dios es ese fin. No es el texto en sí mismo. Dicho de otra manera, la revelación es el camino y la iluminación es el final del camino. Es totalmente posible ser instruidos en los rudimentos de la fe. Incluso hay gente que nace ya en un hogar cristiano y seguir sin tener un verdadero entendimiento de lo que se trata. Y es posible seguir adelante hasta llegar a ser experto en la doctrina bíblica, porque toman los estudios, llegan a una universidad, un instituto bíblico, pero no llegan a tener iluminación espiritual, con el resultado de que queda un velo sobre la mente, impidiendo aprender la verdad en su esencia espiritual. Por eso no es de extrañar cuánta gente después de años que están, incluso como les decía, nacidos en hogar cristiano, luego se van, porque no llegaron a esa iluminación, a la iluminación necesaria que solamente da el Espíritu Santo a través de un arrepentimiento genuino, entender que venimos con el pecado adámico y con nuestros pecados que cosechamos, vamos trayendo desde nuestra infancia. Y usted podría decir, ¿qué tiene que ver todo esto con la inmensidad de Dios? El propósito de aprender los atributos de Dios no es meramente conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios mismo. Estamos hablando de la inmensidad de Dios. Su inmensidad no puede ser entendida por nosotros. Dios es inmenso e inmanente, lo cual significa que usted tiene que atravesar una distancia para encontrarlo. No tiene que atravesar una distancia, no. Él está en todo. Él está aquí en este momento. Dios está por encima de todas las cosas, por debajo de todas las cosas, afuera y dentro de todas las cosas. Dios está encima, pero no es levantado. Está debajo, pero no es hundido. Está afuera, pero no es excluido. Está dentro, pero no confinado. Dios preside por encima de todas las cosas, sostiene por debajo de todas las cosas, abraza desde afuera todas las cosas y llena la parte interna de todas las cosas. Esta es la inminencia de Dios. Dios no necesita trasladarse para ir a ningún lado. Nosotros podríamos decir, Dios, ayúdanos, porque nos expresamos de manera psicológica, pero en realidad Dios no viene a ayudarnos. ¿Por qué? Porque no hay ningún lugar en el que Dios no esté. Él está. Mire,
El mismo salmista nos dice en Salmo 139, les vamos a citar 9 y 10, y dice así: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Así que es imposible pensar en un lugar donde Dios no esté. Su inmensidad no tiene límites. Cito Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. El universo es inmenso. Hay millones de años luz. Pero recuerde que Dios lo contiene todo. Recuerde que Dios está fuera de todas las cosas y adentro de todo y alrededor de todo. Recuerde que nuestro Dios todo lo hizo. Esa es la inmensidad de Dios. Y para esto quiero que vayamos al libro de Isaías 40. Isaías capítulo 40. Y vamos a leer el versículo 22. Cito: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Vamos al 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Pueden imaginar esto? Es el pensamiento del gran Dios como pastor del universo, que se mueve a través de su universo, con sus millones y billones de años luz, con sus mundos tan grandes que todo nuestro sistema solar se vería como un grano de arena en comparación. Por eso cuando Él nos dice, el apóstol nos dice que somos reyes y sacerdotes, linaje escogido, gente santa, pueblo adquirido, es porque hay un reino, hay reinos que va a haber. No sabemos ni toda esa inmensidad que tiene el Señor para aquel que se esfuerce en esta vida. Después de la salvación que ha adquirido, tenemos que probarle al Señor que somos linaje suyo, que no nada más nos conformamos con la salvación, no, hay que caminar con Él, por Él, para Él, amar al prójimo, buscar al que necesita. El Señor a eso nos llama. Y Dios sobresale por allí y llama a todos estos millones de mundos sus ovejas, como los llama a todos por nombre, y los guía a través del vasto cielo. Así como un pastor cuida todas sus ovejas y ninguna se le pierde, Dios guarda todo su universo. ¿Se imaginan? Para todos los que el Señor nos permita llegar a ese reino de gloria, saber que va a haber millones, billones de almas alabando a Él, y saber que Él va a saber y va a escuchar tu voz y la de cada uno. Nuestra mente finita no puede captar, pero sí podemos llegar a sentir. Por eso tenemos que tener nuestros ojos en las cosas celestiales y no en las banalidades de este mundo. Miren cómo dice: Dios hace esto por la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Nosotros tenemos una perspectiva humana sobre el tamaño de las cosas. Si nosotros enfocamos nuestra mirada al universo, podemos imaginar
imaginar que hay mundos más allá de otros mundos. Nuestro sistema solar se mueve alrededor de otro sistema solar y así sucesivamente, es infinito. Y si volteamos la mirada hacia la dirección inversa, encontramos pequeños mundos que los científicos quedan atónicos. Dentro de pequeños mundos, la molécula, el átomo, el electrón, el protón, dentro de una pequeñez infinitesimal, y nosotros en medio de todo esto. En conclusión, se podría decir que nosotros estamos a mitad del camino entre la inmensidad y lo que es infinitesimalmente pequeño. Comparativamente hablando, los seres humanos son creaciones que están en el punto medio entre la vastedad del espacio y la pequeñez del átomo. Dios está en todas partes y en todas las cosas, penetrando y permeando todo el universo. Estamos hablando de la inmensidad de Dios. Dios es tan inmenso que el universo no puede contenerlo. Él le contiene. Aunque está en todas las cosas, Él no está confinado a ni es contenido por su creación. Cito Isaías 40:15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Cuando el universo es visto desde esta perspectiva, usted puede preguntarse y entender que Dios sostiene todas las cosas y que Dios ama lo que Él hizo, y como lo hizo, lo ama, y porque lo ama, lo cuida. Podemos entender que Dios es un Dios creador que amorosamente nutre y abriga todo lo que ha hecho, sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder. Cómo no tanto nos ama que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién da a su Hijo por amor? Solo Dios, el unigénito. Cito Hebreos 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mi Cristo de la gloria, alabado sea tu nombre. Santo, 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 Cristo. Gloria a ti. Ahora podríamos hacer una pregunta. ¿Por qué no se es feliz conociendo la inmensidad de Dios? El conocimiento de que Dios nos guarda por su poder debería hacernos la gente más feliz del mundo, ¿no lo creen? ¿Y por qué no lo somos? ¿Por qué nos hace más felices depender del mundo que de Dios? De lo efímero. Tratamos de encontrar placer en cosas que son demasiado pequeñas y que al final solo nos dejan insatisfechos. Y el ojo no se cansa, quiere más y más y más, ya no saben cómo en el mundo atraer de manera que la mente esté ocupada, que los ojos estén ocupados, que no pienses, que solo estés vegetando, porque lo que quiere el enemigo es eso, llevarse lo más que pueda al infierno, porque ya estamos en los últimos tiempos. Tratamos de encontrar placer en cosas que son demasiado pequeñas y que al final solamente nos dejan insatisfechos. Después, tras haber desbarajustado nuestras vidas con cosas, queremos añadir a Dios
a la mezcla, aparte. Tratamos de tener a Dios como un signo más. Dios más esto, o Dios más aquello. Lo que no puede funcionar nunca. Solo es con la mente. Y no es así. Usted fue hecho a la imagen de Dios. Yo fui hecha a la imagen de Dios. Todos fuimos hechos a la imagen de Dios. Y nada menos que Dios puede satisfacerlo. Y aunque espere ser de esos cristianos que meten la moneda en la ranura, así como sacas las, ¿verdad? Cuando vas a sacar algo, metes la moneda, es decir, con la certeza de obtener algo a cambio, que obtienen la salvación, que escapan del infierno y que van al cielo. Esa pobre visión infantil del cielo. Hace rato estábamos evangelizando y es tremendo ver. La mayoría tienen ese pensamiento, no, es que Dios es un Dios de misericordia. Yo sé que, pues con que estoy fallando aquí, pues como Él es un Dios de amor, de misericordia, me va a perdonar. Y les tengo que decir, no, también Dios es un Dios de justicia, y Él no puede ser burlado. Porque Él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, o sea, tenemos ahí la oportunidad de elegir entre el cielo y el infierno, aquí en la tierra. Él no puede ser burlado. No puede. Recuerda una cosa. Con el paso de los años se encontrará que no está satisfecho con cosas, más Dios no. Usted necesitará tener a Dios menos todas las cosas. Necesitamos tener a Dios y solo a Dios. Eso no quiere decir que nos vayamos al extremo, ¿verdad? Porque luego rápido dicen, no, es que es extremista, ¿cómo? Ay, no, que el mundo, que dejes el mundo. No, podemos tener cosas y aún amar cosas como dones de Dios, mientras no hagamos que sean necesarias para nuestra felicidad. Y estoy hablando tanto de tu esposo, tu esposa, tus hijos. Nadie puede ser más que Dios primero en tu vida. No. ¿De qué manera depende usted de las cosas del mundo para su felicidad? ¿Podría sobrevivir su fe a la pérdida de todas las cosas? Yo le doy la gloria a Dios. Yo vivía en Cancún. Cuando Él me dio, a través de su espíritu, me dio la orden de venir a Atlanta, Georgia, a estudiar en un instituto. Para eso Él hizo cambios. Y yo sí le dije, Señor, aquí estoy. ¿Tú quieres que vaya? Mi madre está en tu mano, mi hija está en tus manos, Señor. Y yo lo creo. Puedo decirles cómo vi cómo la transformación de mi madre recibió la salvación. Y el Señor me confirmó que estaba con ella. Y mi hija está en ese camino. No en el mismo tiempo, pero está obrando en su vida. Porque son promesas. El Señor solamente quiere que obres, que cumplas con Él, que seas obediente a su palabra, no de boca para afuera, sino que camines con Él. Y el Señor hará, porque Él sí es un Dios fiel, un Dios de promesas, que cumple, no como el hombre. Dios es entusiasta respecto a su creación, especialmente nosotros, que fuimos hechos a su imagen, a su propia imagen. ¿Cómo no se cree que Dios se deleita y que se deleita infinitamente con nosotros? Y resulta difícil tener el mismo entusiasmo para con Él. Terrible, ¿no? Por eso bien dice la palabra que el corazón es duro de cerviz.
que las personas son duras de servicio. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y la humanidad dura de servicio. ¿Sabe usted lo que necesitamos siempre tener con respecto a Dios? ¿Sabe qué es lo que necesitamos tener de Él? Para con Él, hambre de Él. Hambre que nos llene de Él. Que sea Él de quien dependamos. Que no quedamos nada más que a Él, porque cualquier cosa no sería suficiente. Esta hambre de Dios desconocida e inexpresada para la mayoría de la gente es precisamente la raíz de todo el mal que existe en la humanidad. No hay hambre de Dios, hambre de su presencia, hambre de adorarle. Todo lo contrario. Como no hay hambre de Dios, ¿qué hay? Anorexia. Y con esto viene carestía, carencia, necesidad, penuria, escasez, desamparo. Esa es la raíz del pecado en la humanidad. Hay enfermedad física, mental, asesinatos, suicidios, guerras y tantas miserias humanas. Y esa es la mayor calamidad para el alma humana. Escúchame. Haber sido hecha la imagen de Dios, pero con un espíritu tan grande que puede contener el universo, pero que clama por más. Es insaciable el alma. Por eso el alma tiene que mermar. Imagina un alma más grande que los cielos, de los cielos, de los cielos, pero vacía de Dios. Imagine ir por la eternidad gritando: no me faltes, Dios, por siempre. Aquellos que desprecian su misericordia, aquellos que desprecian su misericordia, su inmensidad, su amor, y deciden ir buscando por el mundo grandezas que no les van a satisfacer, y luego el infierno. Porque solo hay dos caminos. Quieras o no, solo hay dos caminos. Qué terrible hallarse en el infierno y que ahí gritando digan que lo han tenido todo. Como la historia de Lázaro y el rico. Tuvieron religión, posición, dinero, casa, cónyuges, hijos, ropas, pero al fin y al cabo no fue nada. Todo fue efímero. Y de nada vale ganar el mundo entero si usted pierde su alma. Dios nos libre. Vamos a leer una parte de lo que fue el versículo base, pero en el libro de Marcos, y le voy a anexar 2 versículos más. Vamos a leer, Marcos 8, 34 al 38. Miren cómo dice que Jesús, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. O sea que no es solo la salvación, no. Hay que predicar, hay que evangelizar, hay que tener un corazón de piedad para con el prójimo. Vivir en hermandad como cuerpo de Cristo, unirnos. Porque dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
Esto no significa que usted pueda meramente añadir a Dios a una vida llena de otros amores, no. Él debe ser lo primero en todo. Esta es la única manera de que su vida pueda verdaderamente estar, como dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego lo demás viene por añadidura. Cuando buscas a Él con hambre y sed de justicia, solo entonces Dios puede bendecirlo con cosas tales como dinero, educación, familia, amigos, pero solo con el entendimiento de que Él puede quitarlos. Que ellos nunca deben tratar de usurpar el trono de su corazón. Hemos concluido con el estudio de los atributos de Dios. Y como he comentado en las enseñanzas anteriores, el Espíritu me ha impuesto dar un estudio de lo que es la renovación de la mente. Es con su ayuda, con oración y respaldo siempre de grandes hombres, hermanos en Cristo, que el Señor ha usado poderosamente a través de los siglos, con los que yo me apoyo y me ayudo. Y primeramente, por mencionar las Escrituras mismas. Y por mencionar algunos está Charles Spurgeon, Martín Lutero, Juan Bunyan, Washmani, John Owen, Tozer, Pablo Washer, John MacArthur, Gino y a Francesco. Gracias doy a Dios a ellos por dejarse llevar por el Espíritu del Señor, tener grandes legados que nos ayudan a profundizar en el tesoro grande de Dios, que es su palabra. La renovación de la mente en un cristiano es esencial para poder caminar con el Señor. Después de la salvación que el Señor regala, tenemos ya ahí, por la gracia de Dios, al Espíritu Santo que nos ayuda a poder caminar con Él, por Él y para Él. Cuando la gracia de Dios ha llegado a tu vida. Si no entienden esta parte, nos pueden buscar en los videos el estudio del atributo de Dios, que es su gracia. Y esta ya es para los que son salvos. El Espíritu Santo es suficiente para avanzar y derribar todo pensamiento, toda fortaleza que quiere enseñorearse del cristiano ya salvo. Porque luego dice, no, es que caigo porque, bueno, pero el Espíritu me ayuda y que esto y tal, que no. El Espíritu Santo es suficiente para que corras como hizo José de los sueños. Cuando la mujer de Potifar me quiso seducir, ahí había una puerta abierta y él corrió y enfrentó y hubo injusticia, pero él le creyó a Dios. Pudo haber tratado de correr, de escapar, pero se dejó en las manos de Dios, porque todo está en el control de Dios. El Señor no se equivoca y por eso me ha instado a hablar de este tema en las siguientes enseñanzas. Como dije también anteriormente, ya viene la persecución de la iglesia. ¿Qué somos nosotros? El Señor me dio en sueños que muchos van a ser sacrificados, otros encarcelados, otros decapitados, señalados por muchos que se dicen ser cristianos, por mismos hermanos. Y el Señor me hizo ver que ya está pronto, que debemos fortalecernos más a través de su Espíritu, porque no va a ser fácil, pero no debemos preocuparnos, porque sabemos que todo está bajo la omnisciencia de Dios. Él conoce a su pueblo. Y déjenme decirles que me hizo ver también que muchos que estaban dormidos
Estoy hablando de salvos que no han querido seguir a Cristo, sino que se quedaron con la salvación, que están viviendo almáticamente unidos al mundo. Muchos de ellos caerán de rodillas y pedirán perdón y clamarán y no negarán al Señor en el momento de la persecución, pero tendrán su juicio y serán castigados y no entrarán al milenio, pero sí a la eternidad con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quisieron caminar con Cristo aquí en esta tierra donde somos probados. Pero a ti te digo, aún están a tiempo de enderezar sus veredas. El Señor es un Dios de misericordia y puedes arrepentirte de tu arrepentimiento y ponerte a cuentas con el Señor. Y tú que me escuchas, y que no es casualidad, porque déjame decirte que con Dios no hay casualidades. Si aún no le conoces, pídele a Él que te ayude a postrarte ante Él. Arrepiéntete de todos tus pecados, pero esto que te digo debe ser en la intimidad. No es solo un momento, no es solo una frase, es como un espíritu humillado, y verás que Dios a un corazón contrito no desprecia. Solo da un paso de fe y pídele en este momento que te ayude, y vamos a orar por esto. Les invito a que recuerden que los domingos tenemos nuestro culto dominical a las 6 de la tarde en Lores, Georgia. Para aquellos que están cerca o si están un poco lejos pero que no tienen iglesia, vengan, les invitamos a que vengan, a que se unan a nosotros. No somos muchos, no pedimos por muchos al Señor, solo queremos obrar en los pocos que haya, que el Señor nos use para que esas almas sean almas salvadas por el Señor, y todo para la gloria de nuestro Dios. Le damos gracias a Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu inmensidad, Señor, por saber, Padre Santo, que tú estás en el control de todo, Padre. Oh Padre, tú nos estás avisando, Señor, para todos aquellos, Padre, que están, Señor, dormidos, Padre, para aquellos que están en pruebas, Señor, para aquellos que están en un desierto, Padre, para aquellos que aún no te conocen, Padre. Oro por todos, Señor. Necesitamos, Padre Santo, de tu amor, de tu misericordia, Señor, que nos ayudes a todos, Padre Santo. Oh poderoso Padre Celestial, ayuda a tu iglesia a ser fortalecidos en la fe, a estar unidos en comunión como hermanos, como cuerpo de Cristo, y ayuda a que sean, Señor, alcanzadas más almas, Padre, para tu redil, Señor. Úsanos, Padre. Queremos ser tus manos, tus pies, tu boca, Señor. Que tu palabra, Señor, obre, Señor, a través de nosotros, para que esas almas sean tocadas, sean inquietadas, Padre, para buscar de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.